Muy buen día para todas las personas que nos están escuchando. Esto es Vive Prado, Montaña Viva de Medellín, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante, de algo que nos concierne a cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando sobre la crisis climática. Comunicar la crisis con el planeta es un llamado a la preservación de la vida. Y así es, hoy contamos con un invitado súper especial. Se trata de Estefanía. Ella nos va a ayudar a comprender este fenómeno, por qué ocurre, cómo ayudar y de qué manera contribuir a la preservación del medio ambiente. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a Emanuel y a toda la audiencia de Vive Prado. Así es, como tú lo has mencionado, hoy vamos a abordar este tema tan importante, pero primero debemos conocer qué es la crisis climática, así que vamos a contarle a todos nuestros oyentes y a las personas de qué se trata esto. Capítulo 1. El calentamiento global y la crisis climática es el aumento de la temperatura de los océanos y de la atmósfera terrestre. Esto quiere decir que la Tierra cada vez libera al espacio menos calor del que produce, y por eso se queda encerrado. Las causas de este fenómeno son los gases de efecto invernadero, producidos por la cantidad de cosas que ha creado la humanidad, y el deterioro de la capa de ozono. Algunas de las actividades humanas que contribuyen al aumento de gases de efecto invernadero y a la crisis climática son el uso de grandes cantidades de energía no sostenible, la tala de árboles, la contaminación de los ríos, de los mares y de los suelos, el exceso de ganadería o la quema de combustible fósil. Hay muchos más, pero estos son algunos de los principales para que comprendamos qué es la crisis climática. Bueno, Emanuel y oyentes, les voy a contar una gran historia. ¿Están listos? Imagínense que por allá en el 2020, cuando estábamos todos en pandemia, estando en la casa, me dio un día cualquiera por prender el televisor y me di cuenta que el 18 de febrero del 2020, el gobernador de Antioquia había declarado la emergencia climática en el departamento. Pero, ¿qué era la emergencia climática? Era mi pregunta. ¿Cómo así? ¿De qué se trataba esto? Resulta que me puse a investigar y me di cuenta de que la emergencia climática eran todas las afectaciones debido a varias acciones como la tala de árboles, la quema de los bosques, la basura en las fuentes hídricas, lo cual estaba ocasionando la liberación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Ay, Estefanía, qué interesante. ¿Y entonces tú qué hiciste en ese momento? Porque estabas en pandemia y no se podía salir de la casa. Les cuento pues que yo seguí investigando, quería saber de qué forma estas acciones, las que realizamos en la cotidianidad, estaban aportando a esta emergencia climática y por supuesto, qué podríamos hacer para mitigarla. Así que me di cuenta de que muchas de estas acciones cotidianas son las causantes de la emergencia climática. A ver, ¿y entonces cuáles son estas acciones? Emanuel y oyentes, les cuento que hay muchas de ellas. Pero hablemos de una en específico que se ve mucho en la actualidad, lo hacemos frecuentemente. Hablemos sobre el consumismo. Te voy a dar un ejemplo. Emanuel y oyentes, ¿ustedes alguna vez se han preguntado la cantidad de plástico que consumimos diariamente? No, la verdad nunca me lo he preguntado. ¿Es mucho? Les cuento que la gran mayoría de lo que consumimos diariamente tiene plástico, se requiera o no. Los plásticos contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Cuando se queman los combustibles fósiles como el gas y el petróleo, se liberan gases a la atmósfera, los cuales influyen en la calidad del aire. Entonces, ¿de qué manera estamos siendo consumistas? Por ejemplo, con los productos de origen animal, estos contribuyen alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales relacionados con los alimentos. El sistema alimentario es el responsable del 80% de la deforestación actual de algunos de los bosques con mayor diversidad del planeta, siendo la expansión de la ganadería la principal causa de la deforestación y la destrucción. Por otro lado, el consumo del pescado, que evidencia que los océanos continúan siendo explotados de forma intensiva y desenfrenada.
Por otro lado, la industria tecnológica, con cada vez más innovaciones, afecta en gran medida y, por supuesto, nosotros como personas que consumimos productos tecnológicos, por estar al día, por estar a la moda con estos avances que muchas veces son innecesarios. El impacto de la ropa y el calzado con la que nos vestimos a diario, que es cada vez mayor y afecta a la salud del planeta. Cada año les cuento que se fabrican 100.000 millones de prendas de ropa en promedio. Cada persona compra 60% de artículos de vestir más que hace 15 años y los conserva a la mitad del tiempo. Estefanía, qué interesante. Y entonces, ¿de qué manera podemos consumir que sea más amigable con el planeta? Bueno, Emanuel y oyentes, son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo porque aún nada está perdido y esas acciones obviamente pueden ser más sostenibles con nuestro ambiente. Por ejemplo, usar recipientes para guardar la comida. De esta forma reducimos el consumo de plástico. También es importante evitar la compra de agua embotellada, usando siempre, llevando a todo lugar, recipientes reutilizables y recargables como los termos. Eliminar el uso de las bolsas de plástico por bolsas de tela cuando vayamos a hacer el mercado. Comprar los alimentos a granel y no en empaques sellados. Evita comprar frutas y verduras con empaques de plástico. Evitar comprar ropa a base de poliamida, poliéster, nilón, acrílico, que son grandes portadores de plástico. Qué interesante lo que me cuentas, Estefanía. Ahora les tengo una pregunta, Emanuel y oyentes. ¿Ustedes cuáles de esas acciones han realizado? Pues la verdad, yo lo que he disminuido ha sido la compra de envases de plástico y el pitillo, aunque me parece que debo tener más presente las otras recomendaciones y seguir reduciendo el consumo de plástico con estas acciones que nos mencionas. Otra cosa muy importante es la prevención de los incendios. Últimamente los ecosistemas se ven afectados por el hombre al hacer un mal uso de estos espacios. ¿De qué manera se pueden prevenir los incendios en los bosques? Así es, Emanuel y oyentes, tomen nota de esto tan importante que les voy a contar. Es muy importante evitar a toda costa la quema y la tala de árboles, no tirar basuras porque estos residuos se pueden calentar y ocasionar incendios, no fumar cerca de los bosques ni por supuesto tirar colillas de cigarrillo. Es cierto, además debemos visitar las reservas acompañados de un guía, fomentar el respeto hacia la montaña, los ríos y valorar a la riqueza de nuestra madre tierra. Emanuel, ¿escuchas los pájaros? Nos hacen un llamado a proteger la tierra. Es muy importante contribuir a la preservación del planeta para que la fauna tenga un buen sitio para habitar y aunque parezca muy simple, algo que necesitamos para tomar acción y hacer justicia climática es salir. Conozcamos de manera profunda y verdadera nuestra tierra, nuestra naturaleza. Sí, esa de la cual muchas veces nos creemos separados. Un primer paso para volver a tomar este camino es saber que nuestra relación con nuestro planeta está fracturada. Debemos reconocer lo que hemos destruido y a la vez debemos reconocer que necesitamos de la naturaleza, de los ríos, de las montañas, de las plantas y que todo ese paraíso que nos rodea necesitamos amarlo y decirle que somos reparadores y que podremos llegar a ser verdaderos guardianes del planeta. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Estefanía, por esta charla tan enriquecedora que me acabas de dar. Ahora mi trabajo es aplicarla y seguir replicándola a los cuatro vientos. Hay que cuidar de la tierra. Montaña Viva de Medellín, que cuenta historias. Una voz que necesita ser escuchada. Una ruta al paraíso. ¡Vive Prado!